Eh, Gracias, José, por la introducción. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Elercio Hernández, psicólogo clínico de profesión y ya especializado en psicología comunitaria. Algo que no se sabe mucho, pero nos autodefinimos como psicólogos comunitarios desde hace un tiempo atrás algunos. Eh, y esto netamente por la experiencia que he tenido en terreno ya de más de 12, 13 años eh, como psicólogo clínico comunitario. Eh, Primero, contarles también que tengo un pequeño PPT, que es un punteo, ¿cierto?, de varios temas que me gustaría entregarles, mostrarles, pero no obstante eso, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, que se le ocurra en el minuto, me pueden interrumpir. De hecho, eso me ayuda mucho porque así yo también puedo ir respondiendo inmediatamente y también podemos ir hilando, ¿cierto?, los temas que a ustedes de verdad les interesa entender y aprender. Psicólogo clínico, comunitario, 12, 13 años de experiencia en el área. Partí con un centro terapéutico. Super. Ok, dentro de los tres temas principales que quiero entregarle hoy día y traspasar mi conocimiento a ustedes, tiene que ver con la experiencia territorial, con los tipos de intervenciones que existen hoy día en los territorios sociales, institucionales, policiales, etcétera. Y también mostrar un poco que dentro de todas las intervenciones que existen, siempre existen también fondos públicos, fondos gubernamentales, para poder intervenir en todos los territorios del país. Entonces, como les comentaba un poco en la experiencia territorial, y acá porfa, me interrumpen si me escapo un poco de lo que ustedes necesitan, me consultan. Partí dentro de un centro terapéutico, que también lo fundamos con un amigo, se llamaba Centro Terapéutico Caleuche, en la comuna de Quilicura, acá en la región metropolitana, y este estaba relacionado con la rehabilitación de alcohol y drogas en adultos. Esto fue, cierto, asistencia dentro del centro terapéutico, era el coordinador del equipo, llevaba ya un año de titulado de psicología, hacíamos harto terreno, que era el famoso rescate, que se le llama también, que es ir al barrio, a la población, a rescatar al chiquillo que tiene problemas y llevarlo al centro terapéutico. Eh, Todo esto estaba acompañado, ¿cierto?, obviamente con un equipo de profesionales, eh, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, un psiquiatra que iba una vez a la semana, y lógicamente el trabajo con redes locales, que eso es la base para cualquier trabajo social o territorial, ¿cierto?, en cualquier comuna y en cualquier lugar del país. Trabajo en redes locales, policía, consultorios, municipalidad, lógicamente, y otros centros, ¿cierto?, que existían dentro de la comuna. Todo esto era con fondos postulables que ganamos, más un fondo que nos entregó el municipio de forma directa. Con eso abrimos el centro, con eso estuvimos aproximadamente un año y medio trabajando, hasta que yo decido tomar otro rumbo y me voy a un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito que se llamaba Programa Barrio en Paz Residencial. Este programa la Subsecretaría de Prevención del Delito parte en el año 2011, se crea, ¿cierto? La Subsecretaría de Prevención del Delito pertenece al Ministerio del Interior y del 2011 hacia atrás siempre estuvo un departamento que se llamaba Prevención del Delito y no se conversaba mucho de la prevención del delito, ¿cierto? Que algo también que, que yo me especialicé, que fue entre la diferencia entre la prevención y el control del delito. Hoy día ya llevo más de 10 años con experiencia en prevención del delito. Entonces, en este programa de Barrio en Paz, llegué como coordinador de proyecto de una tipología llamada convivencia comunitaria. En este programa, la idea era insertarse en un barrio. En este caso, yo estuve en la comuna de Renca,
en la población, la famosa población Huamachuco. Yo creo que más de alguno lo ha escuchado. Muy emblemáticas poblaciones del sector norte de Santiago, de la región metropolitana. Y en ese proyecto nosotros teníamos que trabajar con mediación de conflictos vecinales, ¿cierto? Creación de proyectos dentro del mismo barrio, y cuando hablamos de creación de proyectos, hablamos de todo tipo de proyectos: deporte, salud, educación, sociales, sedes sociales, pavimentación, iluminación, multicanchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el programa Barrio en Paz también entregaba, o la subsecretaría también entregaba aportes, que eran aproximadamente 100 millones de pesos al año, para poder crear proyectos de prevención de delitos. ¿Ya? Y todo esto viene normado con orientaciones técnicas, con especificaciones técnicas, de cómo armar un proyecto, en qué lugar, en qué sector, qué tipo de proyecto, cuántas luminarias podríamos instalar, o una multicancha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto a través de la municipalidad. Eh, Cuando hablamos de actividades vecinales, las actividades vecinales eran 100% trabajo comunitario. Eso ya era ir donde el vecino, juntar a los vecinos por pasaje, juntar a los vecinos por una calle o por una cuadra, eh, y trabajar con ellos en temas varios, como les decía, mediación de conflictos, si había un problema porque el vecino sacaba el perro o soltaba el perro, y el perrito, no sé, rompía la bolsa de basura todos los días, y eso ya era una mediación de conflicto. Desde ese punto hasta trabajar con vecinos que tenían problemas con un traficante, o que tenían problemas con una persona que metía ruido todos los días, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que decir, así que si tienen preguntas, ustedes las pueden hacer. En relación hay una diferencia entre creación de proyectos y postulación de proyectos, porque la creación de proyectos puede ser autofinanciada por los propios vecinos, puede ser autofinanciada por el propio programa, para trabajos comunitarios, como por ejemplo huertos urbanos, como por ejemplo mosaicos, como por ejemplo murales, eh, como por ejemplo un campeonato de baby fútbol. Y la postulación de proyectos ya tiene que ver con fondos que son externos al programa, que son externos a la municipalidad, y que son externos a cualquier otro barrio. Eh, yo no sé si ustedes también conocen o saben que todas las juntas de vecinos pueden postular a un fondo, o a cualquier tipo de fondo que tenga el gobierno: sociales, de deporte, salud, educación, eh, eh, de seguridad pública. Y eso es lo que hacíamos nosotros: postulábamos tanto a la junta de vecinos, también creábamos a veces comités de seguridad, o teníamos comités de vecinos de cualquier otro tipo, y todos esos comités y todas esas organizaciones sociales, o nosotros le llamamos organizaciones con PJ, con personalidad jurídica, los ayudábamos a postular a cualquier fondo que ellos se le ocurriera. Club de Adulto Mayor, también trabajábamos mucho con ellos. Y esa es la diferencia entre la postulación de proyectos y la creación de proyectos. Hay una consulta, ¿no? También pueden postular los CAM. ¿Sí? La pregunta: ¿qué es CAM? ¿A qué le llaman CAM? Puede ser que yo esté confundido con la sigla. Hola, soy Centro yo de adulto también. mayor. El Centro Adulto Mayor. No, era solamente Exacto, una aclaración que no solo a sí, las juntas de vecinos, también a los centros adultos mayores se puede postular a por proyectos. supuesto. Sí, ¿Mm? claro. De hecho el Club de Adulto Mayor es una de las organizaciones que
que son más fáciles de entregar recursos, porque son proyectos muy fáciles. Claro, son fondos que no tienen un valor muy alto, pues 3 millones, 4 millones, eh, eh, pero son muy buenos esos proyectos, son bien factibles de ganar. Y qué bueno que salga, creo que también lo había mencionado, Club de Adulto Mayor. Sí, sí, son muy buenos, muy buena opción también de postular a fondos. Gracias, Raquel. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esta lámina. Consulta por acá, Andrés Cañopan. Sí, hola Andrés. Hola, consulta. Para la postulación de proyectos, por ejemplo, yo estoy en una fundación de adultos mayores, de una ¿Ya? guardería de personas mayores. Entonces, ¿dónde yo recojo toda la información de proyectos existentes para poder ver según la necesidad que yo identifique el más adecuado para la postulación? Gracias Andrés, muy buena pregunta. Mira, yo justo creo que acá en alguna lámina coloqué esto. A ver, hay una página que se llama Fondos de Gobiernos, si no me equivoco, o Fondos Concursables, .gov, es de gobierno. Ahí, Fondos concursables, sí. sí, fondos concursables. Ahí te sale todos los fondos de todos los ministerios de los fondos que están para postulación y los que vienen para postulación. O sea, te dice la fecha en cuando tú puedes postular, cuál es la fecha hasta cuándo tú puedes postular, te entrega todo el detalle, digamos, el dato. Hoy día por ejemplo, está abierto el fondo concursable de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, justamente, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Ese fondo va dirigido, ¿cierto?, a la seguridad pública en un barrio, en una junta de vecinos, en una comuna. Pueden postular todas las organizaciones sociales y las municipalidades, como también las universidades. Muchas gracias por la información. De nada. Igual al final podríamos buscar la página para no quedarnos con la duda. Dentro de la experiencia territorial, y para continuar, también estuve como psicólogo en un programa que se llama Programa Lazos, o 24 horas, también de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay una pregunta, entiendo. Manual de fondos concursables de la Secretaría. Exactamente. Ese es. Súper. Súper. Gracias, José. No me acordaba muy bien el nombre. Este programa Lazos corresponde al trabajo también de prevención del delito, pero ya está un trabajo netamente terapéutico social. Y en este programa Lazos solamente trabajan psicólogos y trabajadores sociales. Eh, lo que hace este programa es una dupla psicosocial recibe un listado de carabineros que se llama 24 horas, el listado de 24 horas, que es el listado de cuántos menores de edad son detenidos durante las 24 horas. Ese dato se entrega a esta dupla psicosocial y esta dupla psicosocial hace visita, ¿cierto?, al hogar de este menor de edad o de este adolescente, y la idea es invitar a la familia a ser parte de este programa, ¿ya? Es un programa de 24 horas, 7 días a la semana. Una vez que la mamá o el papá o algún adulto responsable toma o quiere tomar este tratamiento desde ese minuto son 4 meses, de 3 a 4 meses, va a depender un poco del grado de dificultad, de intervención, tanto, como les decía, psicológica y social, ¿ya?
Ahí la idea siempre es trabajar tanto con el adolescente, pero también con la familia. Es una idea que viene desde un programa de Estados Unidos, que se intenta duplicar acá. Eh, yo creo que todavía falta un poco ordenar acá todas las directrices. En Estados Unidos todo funciona en red, todos los ministerios tienen convenios para trabajar con este programa, algo que no ha pasado acá en Chile. O sea, no hay un convenio todavía abierto, ¿cierto?, para que el terapeuta o el trabajador social pueda llegar, ingresar con un niño a educación, a salud, o llevar al papá a un trabajo, o a rehabilitación de algún tipo de droga, ¿cierto? Eso cuesta mucho. Todavía la idea es muy buena, pero creo que falta un poco de trabajo administrativo, un trabajo también territorial, ¿por qué no? O sea, yo creo que no todos los que están pensando en este programa han trabajado en territorio. Una de las críticas que siempre le he hecho a este programa, y por eso es que también me salgo de este programa para trabajar en un nuevo programa llamado Plan Comunal de Seguridad Pública. Para este programa, llegué también como coordinador de este programa y de los proyectos, tanto sociales y situacionales. El Plan Comunal de Seguridad Pública entregaba plata a la comuna, al municipio, aproximadamente entre 200 y 250 millones de pesos al año, por 3 años. Acá fueron favorecidas 72 comunas del país para tener Plan Comunal de Seguridad Pública por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y con esos 250 millones de pesos, uno tenía la posibilidad de crear proyectos sociales y situacionales. Como lo mencionaba anteriormente, situacionales pueden ser desde luminaria, recuperación de un espacio público, recuperación de una multicancha, alarmas comunitarias, no sé si ustedes la ubican, cámara de televigilancia, etcétera, etcétera. Pero siempre con el amor y el espíritu social, siempre tratábamos de dejar la mayor parte de plata, ¿cierto?, para los proyectos sociales, porque si bien son menos vistos para un municipio, son lo más importante, porque finalmente trabajábamos con los niños, con los adultos, en rehabilitación, creamos un proyecto para trabajar muy parecido al 24 horas, un proyecto que se llama Niño, Niña y Adolescente y Factores de Ley, donde atendimos a más de 100 niños y sus familias durante 2 años, algo que nos dio muchas satisfacciones, pero también mucha frustración, porque para poder trabajar en el área social, en territorio, hay que tener una frustración o una tolerancia a la frustración bien grande, y hay que ser bien maduro en ese tema, porque uno con la mayor intensidad, con las ganas que le pueda poner a todo esto, siempre algo pasa, siempre algo se cae, siempre hay alguno u otro problema que no nos deja avanzar. Y ahí es cuando el profesional tiene que estar súper bien preparado, súper bien calibrado, siempre le digo yo a los chiquillos, para poder continuar y no decaer. Sí, hay una pregunta, o alguien levantó la mano, Olaya. Sí, quería saber si estos fondos que se entregaron eran para trabajar a través de modalidad de proyectos de intervención, o que la misma comunidad se organizara para presentar como, no sé, para como este tipo de fondos concursables. Era ¿cómo era? Súper. No, era directo, o sea, nosotros éramos quienes interveníamos con estos dineros. Lógicamente, y qué buena pregunta, porque se me olvidaba decir algo muy importante, que es cuando uno hace un trabajo comunitario, eh, sí o sí, todos los proyectos que nosotros hacíamos eran con un diseño participativo.
ya sea la iluminación, ya sea colocar un juego en una plaza, ya sea mejorar una multicancha o armar una multicancha nueva, todo era con diseño participativo. Los vecinos elegían, nosotros elegíamos el barrio, ¿cierto? Lo elegíamos por cantidad de delitos que ocurrieran en el barrio, por tipo de casas, por tipo de vivienda. eh, Siempre tratábamos de llegar a los lugares donde estaban más abandonados. eh, y les dábamos 2 o 3 opciones a los vecinos para poder elegir qué tipo de intervención realizar. Esa era la modalidad Olaya que utilizábamos. Y si no había diseño participativo, no funciona. Ningún proyecto funciona si no tenemos diseño participativo, porque no va a tener continuidad. La idea siempre es que el vecino elija, el vecino esté en el proceso de la ejecución del proyecto, se le haga un resumen cada 2 o 3 meses al vecino de lo que está pasando, y finalmente en el cierre, que ellos participen del cierre del proyecto, y finalmente ellos también puedan seguir y saber cómo mantener un espacio recuperado, cómo mantener la luminaria instalada, o cómo poder postular a un proyecto social para trabajar con adolescentes cuando ya nosotros nos retiremos. Esa es como la lógica, digamos, de estos fondos. El Plan Comunal de Seguridad Pública, además como programa... Olaya, perdón, no sé si respondí a tu pregunta o... Sí, sí, no, gracias. Lo que pasa que de repente pasa eso, que he visto situaciones donde se instalan, por ejemplo, estas alarmas comunitarias Ah, y después como que no hay una continuidad. exacto. Entonces, a veces, por ejemplo, se echan a perder Mm, o instalan estas cámaras de televigilancia y las ponen, las cámaras de monitoreo las ponen en una sede social, por ejemplo, mm, y resulta que después los dirigentes entre ellos se enojaron y ya nadie monitorea, se perdió sí. la organización que habían hecho entre los mismos vecinos para poder estar vigilantes y no hay como un seguimiento. Entonces, por eso preguntaba, porque para ver si de alguna manera esto contempla ese seguimiento y los fondos Mm. dan para eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo, con ese análisis, porque efectivamente ese es uno de los grandes problemas de estos proyectos o de estos fondos públicos, o de estos programas que se insertan en los barrios, porque efectivamente y lamentablemente no existe un seguimiento después de terminado. A lo más, si nosotros estuvimos como plan comunal en una comuna por 3 años, claro, el proyecto que desde el año 1 le pudimos hacer seguimiento hasta el año 3, ¿cierto? Y podíamos ayudar al barrio, pero el proyecto que salió el año 3 acabó en el mismo año 3 y no hubo seguimiento. Efectivamente, o sea, y un paréntesis, la alarma comunitaria, por ejemplo, se crea para, más allá de trabajar con la prevención del delito, o sí, para trabajar con la seguridad, eh, la alarma comunitaria se crea para poder hacer comunidad. Esa era la idea base de la alarma comunitaria. Porque la idea es instalar una alarma comunitaria por cada 10, 15 casas, y que esas 10, 15 casas o 10, 15 vecinos se reúnan, conversen, se conozcan, porque hay muchos lugares donde los vecinos no se conocen en la misma cuadra, se conozcan y puedan armar comunidad. Esa era como la gran magia de toda esta alarma comunitaria, más allá del sonido, de la cajita, del timbre, etc. Eh, Porque la idea siempre era, si la alarma suena, es porque algo está pasando. Y si suena, la idea es que los 20 vecinos, 15 vecinos salgan para afuera, y si faltó un vecino, vamos a la casa de ese vecino que no salió. Esa era como la lógica, y que en algunos pasajes, en algunos barrios funcionó. Funciona muy bien ese sistema, pero es porque o la comunidad, o perdón, o ya los vecinos tenían comunidad, o entendieron el proyecto cuando se instaló. Y es por eso que cuando uno, como te decía, si uno no hace el proyecto con los vecinos,
con diseño participativo, no te va a funcionar. Sobre todo este tipo de proyectos, como tú también mencionas, las cámaras de vigilancia, sí. Si están en la sede social, se enoja el vecino y me he topado con que venden la cámara, venden el computador, o se perdió. Y después de eso ya nadie puede utilizar más el producto, digamos. Así que sí, ese yo creo que es una gran tarea también que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se están trabajando en eso, se está trabajando en unas orientaciones técnicas 2.0, por decirlo de alguna manera, para que no pasen este tipo de cosas. Así que espero que todo durante el tiempo salga mucho mejor, y no se pierdan estos recursos, porque finalmente quien pierde es la comunidad, el vecino, la vecina, la ciudadanía. Y lo otro también, la alarma comunitaria era utilizada por los traficantes. Hacían sonar la alarma cuando venía carabinero. Todo puede ser usado por todos. Por eso el trabajo comunitario es tan lindo cuando uno está ahí, está en el barrio, y tú puedes ver, puedes palpar, puedes decir si esto está bien o esto está mal. Cuando tú escuchas a los vecinos, cuando tú sientes que el vecino de verdad está preocupado, es muy lindo, pero también es muy frustrante. Eso es lo que decía hace un ratito. Elección, buenas tardes. Sí, Paola, mira, Sí, tiene la Paola. mano levantada Marcela y Daniela. Perdón, no me di cuenta. Me pongo la cola, me pongo la cola. Vale, vale. Yo no sé quién estaba primero, no sé si Marcela o Daniela. Hola, buenas noches. Hola, hola Marcela. Un gusto. Mira, resulta que voy a encender mi cámara. Ahí, no sé si me ve. Ya, mira, resulta que yo el lunes empiezo a trabajar con el tema de área de seguridad, ya, ¿Ya? en una municipalidad. Tengo Súper. como varias preguntas, no sé si, aunque Ujú. sea algunas que me puedas responder. Si en Sí. caso que no estuviera formalizada una junta de vecinos, yo como trabajadora social tengo que reunirlo y poder formalizar esa unidad vecinal. ¿Tengo que poder formar esa junta de vecinos? ¿O la Va a depender, municipalidad? ¿Mm? claro, va a depender de lo que te designe el alcalde. Ya, Va a depender de eso. Si el alcalde necesita una junta de vecinos en X sector, ya, claro, tú ahí ya tienes que juntarte con el secretario municipal. ya, Él te va a decir todo lo que tienes que hacer para poder crear una junta de vecinos. ya. La idea de juntar siempre, máximo creo que son, no sé si para la junta de vecinos está bien o no, quizás aquí tú, José, 200, tienes el dato, pero creo que son 200. máximo 15 Ah, 15 vecinos, ya, ¿Para ok. junta de vecinos? o sea, mínimo, perdón, mínimo 15 vecinos. ¿Perdón? Mínimo. ¿Es Mínimo. junta de vecinos? Sí, Sí, por eso digo, No. Para junta de vecinos tiene que ser en el territorio 200 personas. Cuando son centros de 200 personas, desarrollo, ya, cuando son ya, como agrupaciones, centros culturales, mínimo 15 personas. Pero junta ahí de está, vecinos, lo mínimo son 200 y dependiendo del territorio. ya. excelente, súper. Lo otro, referente a lo mismo, las municipalidades nos entregan una lista a los asistentes sociales para que podamos intervenir. O sea, vamos a trabajar por macrozona, por Es que diferentes... todo va a depender de cómo esté distribuido el trabajo en Dideco en este caso. Yo no sé si puede Ya, estar la Dirección de Desarrollo Comunitario, puede tener eso ya todo ordenado, puede estar organizaciones comunitarias, o la misma SECPLA, que es la Secretaría de Planificación, también puede tener todo el orden. Pero todo va a depender de cada municipio, Marcela. ya. Lo otro, ¿cuánto es el total del presupuesto al fondo al que nosotros podamos postular a la Junta de Vecinos? ¿Cuánto es la cantidad de dinero? A un Para tope, para postular a poder fondos, tener... Sí, ¿cuánto es la también va a cantidad? O sea, depender. También depende. Hay ya, municipios que destinan, por ejemplo, a ver, hay municipios que con aporte propio financian a las juntas de vecinos, ¿ya? Para X proyectos.
¿Ya? Hay juntas de vecinos que por consejo municipal deciden tener 50 millones de pesos para ese fondo o 100 millones de pesos para ese fondo. Va a depender del consejo municipal y de cada municipio en particular. Ya. Y siempre se entrega entre 1,5 millones, 2 millones a cada organización, junta de vecinos o comité, incluso a veces postulan. Ya, y si supongamos si la Junta de Vecinos ya ha pedido un proyecto, ya ha realizado un proyecto anteriormente, ¿tiene nuevamente la posibilidad de poder Sí, claro, postular un nuevo sí, proyecto? claro, claro que sí, Se claro que puede sí. repetir, pero por la misma cantidad Sí, de dinero. va a depender de las bases del fondo que tenga el municipio. Todo va a depender de eso. Igual que los fondos concursables externos. Si una junta de vecinos postula un año, gana el fondo, mientras rinda todo en orden, mientras Sí, tenga todo rendido su factura, su plata, va a poder postular nuevamente al siguiente año. No hay problema. Todo va a ya. depender del orden de la junta, del orden de las platas, sobre todo. ¿Me escuchan? Sí, ya. ¿Me Muchas escuchan? gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Elercio se me escucha? Sí, Hugo, te escucho. Hugo, yo no sé si quieres hacer una pregunta o quieres Estoy- aportar al tema que está hablando Marcela. No, te quería hacer una pregunta y aportar un poco con lo que usted Mira, había... eso, Bueno, y no sé porque si lo tengo permite. tengo dos personas con la manito levantada, entonces para no pasarnos a llevar a los chiquillos, no sé si te tinca. Está- Vale. que sí, ¿Tenía que ver con lo que mencionaba Marcela? Ya, perfecto. Gracias, Hugo. ¿Ricardo? Sí, hola. Muchas gracias por compartir tu Estimado. experiencia, que por supuesto muy interesante. Oye, más que pregunta, quiero hacer un comentario. Mira, a ver, hay una pregunta puntual. ¿Cuál de estos programas está vigente hoy día? Esa es una pregunta, pero que podría responderse después de mi comentario. Mira, el año pasado yo me fui al campo a vivir. Y resulta que allá, extrañamente, de pronto vino la señora que es como la dirigente del Club de Adultos Mayores del campo. El campo donde vivo son caseríos, ¿ah? Parcelas de media hectárea, y hay una que otra casa cada cierto tiempo. Y vino esta señora a ofrecer alarmas comunitarias. Nosotros, ¿Ya? por supuesto, la instalamos, pero después yo reflexionaba y conversaba con los vecinos. ¿Qué sentido tiene una alarma comunitaria en el campo? O sea, tiene controles remotos, la pusieron en mi casa, los vecinos del frente, del lado, le entregamos control remoto, pero no llega la señal del control remoto La señal. a tocar la Claro. alarma, ¿ya? O sea, ellos tendrían que acercarse a la calle a tocar la... Bueno, en fin. ¿Por qué hago la reflexión? Porque creo que el problema, desde mi perspectiva, es que muchas veces los instrumentos se transforman como en el icono de los programas y se utilizan clientelísticamente. Por ejemplo, acá el diputado tal o cual vino... Ricardo, estás muteado. Estás muteado. Ahí está. Ya, Ahora sí. decía que vino, que se usó clientelísticamente. Vino el diputado, tal o cual, ofreció la alarma comunitaria a la señora del Centro de Adultos Mayores, pero no, obviamente se pierde la perspectiva global de lo que son estos programas. Claro. O sea, se concentra todo en el instrumento y se pierde la visión estratégica, porque sin duda, yo diría que lo más importante desde mi mirada para mejorar la seguridad de los barrios es vincular a los vecinos, es vincular, es que se conozcan, que actúen en red, en fin. Y eso lo pueden hacer con pitos, lo pueden hacer con alarmas comunitarias, lo pueden hacer con un montón de otros instrumentos, pero aquí el foco se pone en los instrumentos y lamentablemente, o en los medios, y lamentablemente se utiliza clientelísticamente. Es decir, bueno, en el sur es patético porque sobre todo en la región donde yo residí hasta el año pasado, que es la región del Ñuble, que es una de las nuevas regiones y una de las más pobres de Chile. ¿Ah? Y muy política y muy politizada. Claro, muy politizada para cierto lado y con estos modos, sí. Bueno, pero no el foco, sino que mi foco está
puesto en que cualquier programa, más allá de los fondos, más allá de los instrumentos, de los medios, creo que cualquier programa tiene que lograr el desafío de que los vecinos se junten, que los vecinos que avancen hacia lo comunitario, o sea, que se supere el individualismo, ¿no es cierto? Correcto. Y me parece que los programas más potentes son los que duran harto tiempo, los que favorecen el protagonismo, como decías tú, y la participación, y independiente también de los instrumentos, ¿ya? Eso era un comentario y me gustaría saber cuál de estos programas están hoy día vigentes. Sí, hoy día está el programa Lazos, que trabaja con los adolescentes, niños y adolescentes, se instalan dentro de la municipalidad y de ahí se ven los barrios. Y también está vigente el programa Red Nacional de Seguridad Pública, ese programa está encargado de revisar la ley que creó el Plan Comunal de Seguridad Pública, que es una ley, la ley 20.965, que es una ley que trabaja con los consejos de seguridad pública y los planes comunales de seguridad pública. ¿Emanuel? Disculpa, chicos, un minuto, por favor. Elierzo, mira, vamos a seguir con tu exposición, ¿te parece? Y, colega, les pido, bueno, es que en honor al tiempo, porque no vamos a salir a las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, dejemos que Elierzo exponga, ¿ya? Al final, ¿cierto? Ustedes van anotando su consulta, su pregunta, y obviamente, ¿cierto? Damos paso, ¿cierto? A la ronda de preguntas y, obviamente, ¿cierto? Vamos interactuando con el conversatorio. ¿Les parece? ¿Sí? Elierzo, ¿te parece? Usted manda, jefe. Ya, gracias, te parece. Gracias. Ok, entonces lo último de esta lámina estaba el programa Red Nacional de Seguridad Pública, que es un programa, como les decía recién, que trabaja con los consejos de seguridad pública y los planes comunales de seguridad pública. Cada municipio, todos los meses, debe hacer un consejo de seguridad, eso dice esta ley, 20.965, y todos los años deben hacer un plan comunal de seguridad pública. Y en el caso de ustedes, como trabajadores sociales o futuros trabajadores sociales, en algún minuto podrían ingresar a un municipio y lógicamente podrían entrar al departamento, a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Todas las direcciones de desarrollo comunitario tienen que hacer un plan comunal de desarrollo social también al año, un plan ECO. Dentro de los tipos de intervenciones, como les mencionaba al comienzo, está, o dentro de las que yo me he especializado, las sociales, situacionales y policiales. Todo relacionado con la prevención del delito, lógicamente, porque es lo que yo me he dedicado, ¿cierto?, por todo este tiempo. Y acá hay 4 puntos que en algún minuto, cuando conversamos con José, él me decía que sería súper importante y súper bueno mencionarlos, que ¿cuál es la diferencia entre prevención y control? Prevención es todo lo que podemos hacer para evitar la comisión del delito, ¿cierto? El control lo hacen las policías. No lo hace el municipio, no lo hacemos nosotros, lo hace 100% las policías, en este caso Carabineros y PDI. Ellos hacen el control. La prevención la hace el Ministerio del Interior, la Secretaría de Prevención del Delito, los profesionales que trabajan en terreno, los proyectos que podemos postular, como cámaras, como alarmas, como iluminación, etc. Todo eso es prevención. Y la prevención también social tiene que ver con el trabajo con niños y adolescentes, infractores de ley, con los centros para trabajar el tema o la problemática de consumo de alcohol y droga, etcétera, etcétera. Dentro de la prevención, después de otro punto, está la prevención social y la prevención situacional, que tiene que ver con lo mismo que hemos estado conversando todo este rato, ¿cierto? Situacional, lo mismo que hablábamos recién, luminaria, regulación de espacios públicos, cámaras, etcétera. Social, lo que hemos conversado, que también dentro de eso está la violencia escolar, violencia intrafamiliar, cae dentro de la prevención social.
la diferencia entre los delitos de mayor connotación social y las incivilidades. Este es un tema súper importante porque muchas veces cuando se trabaja en este tipo de cosas, cuando uno arma un proyecto, uno siempre tiende a decir que en un barrio hay peleas, hay riñas, hay venta de droga, pero lamentablemente no se usa el tecnicismo correcto, porque para poder postular a un proyecto, uno debe hablar siempre de los delitos de mayor connotación social, el DMSS. Y esto es netamente porque el delito de mayor connotación social es el delito grave, es el delito del robo con fuerza, robo por sorpresa, robo por intimidación, robo en lugar habitado, robo de vehículo. Esos son los delitos de mayor connotación social. La incivilidad tiene que ver con peleas callejeras, con riña, o sea, peleas, riña, con rayado de murallas, con consumo de alcohol en la vía pública, etcétera. Esas son incivilidades. Y muchas veces los proyectos se caen porque uno se centra en la incivilidad y no se centra en el delito de mayor connotación social. Y para que ustedes también sepan, dentro de la página de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay un link o una pestaña donde ustedes pueden descargar todos los datos, las tasas, las frecuencias, las cantidades de delitos que han ocurrido en el último año en la comuna X, que ustedes quieran saber. Todos esos datos están dentro de la página de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y por último, está la diferencia entre relación entre la denuncia y las policías. Porque muchas veces uno dice, en esta comuna, o el alcalde, o como decía el colega recién, diputado siempre dice, en esta comuna nos faltan carabineros, en esta comuna no tenemos carabineros. Y por eso que el delito crece y crece y crece todos los años. Acá hay una disyuntiva, porque si ustedes se dan cuenta, o la percepción que existe, carabineros siempre, para ellos, mientras menos denuncias, significa que están haciendo bien la pega. Se está grabando esto, ¿cierto, José? Sí. Entonces voy a tratar de ser un poquito más suave. Se esconde la denuncia, lamentablemente, y esto es a voz populi, entonces se puede decir que hay ocasiones donde se va a la comisaría a denunciar un robo de un celular y te dice el carabinero de la puerta que mejor no denuncies porque no va a ganar nada. ¿Qué pasa con eso? Todos los delitos que no son denunciados pasan a ser una cifra negra. Y mientras menos denuncias, el Ministerio del Interior entrega menos recursos a la comuna en materia de seguridad pública. Cuando hablamos de recursos monetarios, plata al municipio para proyectos, pero también carabineros o comisarías. Porque si una comuna tiene 1000 denuncias en el año 1 y en el año 2 tiene 2000 denuncias, quiere decir que necesita esa comuna otra comisaría, o más carabineros, o más vehículos, o bicicleta, o motocicleta, lo que se necesite para poder combatir el delito en esa comuna. Por eso que hay comunas que están llenas de carabineros, muchos carabineros, y es porque el delito se denuncia. Entonces, la idea siempre, y es lo que me ha tocado hacer todos estos años, es decir a la gente que cuando entro a una comuna, es denunciar. Ahora, existe el miedo también a denunciar, por la represalia, por un montón de otras cosas. Y para eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito también tiene un número que se llama Denuncia Seguro. Creo que tenía el número acá, como para que ustedes lo sepan, puede servir en algún minuto. Claro, el número es el 600-400-0101. Ese número es total y absolutamente anónimo. Para poder hacer todo tipo de denuncia.
Ustedes pueden entrar también a la página de Denuncia Seguro y les va a aparecer todo el detalle, cómo hacer la denuncia, y efectivamente es anónimo. No le van a preguntar el nombre de ustedes, no van a preguntar ningún dato personal de ustedes, solamente datos de la persona o de la situación que se está denunciando. Y por último, para que José no se nos enoje, están los fondos públicos. Y esto es algo que espero que les sirva mucho a ustedes, porque como trabajadores sociales, en mi caso como psicólogo y que me gustó esta área social, los fondos públicos son clave. Es como la cartita que nosotros debemos tener bajo la manga siempre. Siempre, siempre, siempre. Acá coloqué un punteo, ¿cierto?, de algunos ejemplos de fondos, de donde uno puede sacar plata, ¿cierto?, para postular. Están los fondos de todos los ministerios, que es la página que hablamos hace un ratito con el colega, que decía que el fondo concursable, creo que era, que nombró José. Ahí están todos los fondos: salud, deporte, educación, arte, cultura, etcétera, etcétera. El Mideso, en el banco integrado de proyectos, que le llaman ellos, el Mideso es el Ministerio de Desarrollo Social, por si acaso. El Ministerio de Hacienda también tiene mucha plata para entregar, sobre todo pavimentación, sedes sociales, está la SPD, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros. Hay muchos fondos que ustedes van a ver en esa página que subió José. Está también los fondos de los gobiernos regionales. Cada gobierno regional tiene fondos para su región, lógicamente. Y uno de los fondos es el 6% o 2%. Porque en algún momento se llamó 6%, ya que era el 6% de la plata que ellos tenían anualmente. Y ese 6% se entregaba a organizaciones sociales. Después se ha llamado 2% porque entregaron un 2% a salud, perdón, a deporte, 2% a seguridad, y el otro 2% no me acuerdo para dónde lo tiraba. Cultura. Pero, perdón. A cultura. Cultura, gracias Daniela, súper. Y bueno, ahí cada junta de vecinos, cada comité, incluso los municipios pueden postular a estos fondos. Jorge, José, perdón, tengo problemas con el internet y ahora de celular, así que espero que se vea bien o se escuche bien. Acabo de ver que Ricardo Flores colocó el link de fondos concursables, de los fondos concursables en el chat, así que ese es, exactamente ese es. Solamente para terminar, me quedaba decir que dentro de los fondos, aparte de todos los fondos concursales que ahora estaba escuchando que lo estaban mencionando, también existen los fondos de empresas privadas, como de las grandes empresas, ¿cierto?, que siempre están entregando alguna ayuda social, ¿cierto?, dentro de todo esto que nos lleva al trabajo social, al trabajo en barrio. Yo he trabajado mucho con la Coca-Cola. La Coca-Cola siempre entrega mucho recursos a los barrios. Muchos recursos. Tengo también ahí contactos con gente que trabaja en eso. Así que si alguna vez lo necesitan, les puedo dar ese contacto para que se puedan comunicar y ver qué pueden hacer. Era eso lo que me faltaba, José. En realidad se cortó justo ya la última parte de mi presentación. Yo estoy dispuesto a responder preguntas. Habían varias preguntas que no alcancé a responder, entonces doy la palabra y, por favor, con confianza. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, una duda tengo. Plan de seguridad pública y seguridad ciudadana en la municipalidad, ¿es lo mismo o cada uno ve una parte diferente? Son dos programas diferentes. ¿Emanuel? Sí. Y lo que mi pregunta es como una duda tengo. Consulta. Sí, la escuché. Respondiendo a tu consulta, son dos cosas distintas.
La seguridad, seguridad pública es un todo, responde a todo tipo de seguridad dentro de una comuna, de un barrio, del país. La seguridad pública viene del Ministerio del Interior. Es por eso que el Ministerio del Interior tiene un brazo, por decirlo de alguna manera, que se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Todo viene de ahí. Y la seguridad ciudadana tiene que ver con, o seguridad de los municipios, tiene que ver con una seguridad propia desde el municipio, que nace desde el municipio, desde la Dirección de Seguridad Pública. Cada municipio puede o no tener una dirección de seguridad, así como tiene una dirección de desarrollo social, como tiene una dirección de tránsito, puede tener una dirección de seguridad pública, y todo eso también va a depender de el presupuesto que tenga cada municipio para entregar a esta nueva dirección de seguridad pública. Y de ahí nace, ¿cierto?, la seguridad ciudadana o los típicos vehículos que uno ve con estos números, ¿cierto?, 1414, 1515, que son de seguridad ciudadana y que responden a la dirección de seguridad pública de cada municipio. Ah, ok. Entonces, de lo que tú hablas como el plan comunal de seguridad pública es otra cosa, es No sé diferente si a... queda claro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenas noches ya a todos. Quisiera hacer una consulta bastante específica en realidad. Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto de intervención comunitaria, muy anexo a lo que yo me desarrollo laboralmente, que tiene que ver donde yo vivo, digamos. ¿Ya? Este es un proyecto de modernización de la plaza pública donde yo vivo, y que en definitiva el objetivo principal que tiene es el mejoramiento del espacio público, ¿ya? Porque es una plaza que está bastante abandonada, de verdad, sirve como en algunas instancias como microbasural. Entonces se está desarrollando un proyecto bastante potente que tiene que ver con la modernización de la plaza, realizar una plaza que sea inclusiva, con juegos para los niños con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, este proyecto se presentó a la municipalidad, el cual fue afortunadamente bien acogido y tuvo muy buena respuesta. Sin embargo, este proyecto, a través de la municipalidad, existen varias entidades y se entiende que hay varios actores que son partícipes de esto, dentro de la planificación, dentro de lo que es el desarrollo del plan, digamos, para que sea un proyecto completo, eficiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos hemos encontrado con distintos obstaculizadores, porque el sector donde yo vivo es muy amplio y no recibimos respaldo a través de la Junta de Vecinos. Sin embargo, nos están pidiendo que nosotros como manzana, digamos, nos organicemos y saquemos una PJ que nos permita optar a proyectos de manera más fácil, más óptima, más rápida. Lo que claramente eso en esta instancia, este proyecto tiene prácticamente 1 año y medio y no hemos tenido la respuesta así como muy rápida. El proyecto fue evaluado a nivel de la municipalidad, ahora fue derivado a la CEPLAN. Sin embargo, este desarrollo y esta eficiencia, digamos, ha tenido, como te manifiesto, varios obstaculizadores. Mi pregunta puntual es, ¿existe un plazo puntual o necesariamente tiene que tener una PJ que permita que esto tenga una agilidad o una administración que en definitiva permita que se lleven a cabo los proyectos? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, te entiendo, sí. La respuesta no es muy buena, la respuesta es no existe un plazo determinado. Todo va a depender de la prioridad que le entregue el Consejo Comunal o que le entregue el alcalde. Todo va a depender de eso, de qué prioridad se le entregue a ese proyecto. Pero eso no, por ejemplo, si tú me mencionas que tiene que ver directamente con el criterio municipal, digamos, en cierta forma, por denominarlo de alguna manera,
em, ¿existe alguna forma de poder generar mayor presión o solamente ese es el camino, digamos? ¿O esa es la forma de tener, por decirlo de alguna manera, la paciencia suficiente de la intervención, digamos? Claro, Independiente es de que lo que, discúlpame, independiente de sí, lo sí. que esto proyecte. Lo que pasa es que acá hay algo que quizás falta. Cuando tú presentaste el proyecto, ¿te prometieron que lo iban a sacar de algún fondo o que era con plata municipal? ¿De dónde Eh, iban a sacar las lucas desde la para hacer el municipalidad, proyecto? desde la De la MUNI. municipalidad. Claro, porque Ya. como te comentaba, si quisiéramos que saliera desde otro fondo, nos exigen una PJ como para poder postular a, Para poder no sé, postularlo. eh, cámaras comunitarias, etcétera, etcétera, que ya tú lo has mencionado y los compañeros también. Pero de lo interno, del recurso interno municipal, ¿por qué existe esta brecha de como que esperar o que hay, tienen que haber distintos actores que evalúen? ¿Y por qué existe como esa burocracia, digamos, de desplazamiento de un proyecto que por cierto es súper viable? Desde el momento que lo presenté siempre me dijeron, oye, está súper bien, pero ¿por qué existe, cuál es ese margen de tolerancia en tiempo de decir, ya, ok, sí, es viable, no es viable, está aceptado, no aceptado? ¿Cuál es la Sí, diferencia entre el fondo público municipal al fondo concursable, por decirlo? ¿Me claro. explico, no? Sí. Mira, desde mi experiencia, si el municipio quiere hacer el proyecto con fondos propios, eso cuesta bastante, porque un proyecto, de acuerdo a lo que tú me estás mencionando, debe variar entre los 15 y 20 millones, ¿o no? No sé en cuánto lo valorizaste tu proyecto. Sí, está entre los 15 y 20 millones. Claro. Incluso se planteó también que sea un proyecto colaborativo en donde esté Mm, tanto la participación por parte de la municipalidad y recursos de los vecinos. O sea, también se claro, planteó esa posibilidad. claro. Tú tienes que pensar que 20 millones para un municipio que no sea Las Condes, Providencia, Los Barnechea, etcétera, es harta plata. 20 millones es mucha plata. Yo creo que es por eso, netamente por eso. Eh, yo, de hecho, te puedo proponer lo siguiente, hablar con el municipio y decirle que ese proyecto que tú entregaste ya hecho, hoy día lo postulen al Fondo Nacional de Seguridad Pública como municipalidad, para tu barrio. ¿Cachai? Entonces así tú no necesitas una PJ, lo postula directamente el municipio. Sí, lo que pasa es Podría que, ser un... lo que pasa que, por eso te comento, dentro de los obstaculizadores está en que como me exigen una PJ, los vecinos, yo vivo en un barrio que es un barrio antiguo, entonces la mayor parte de los residentes es gente adulto mayor, entonces tampoco están en condiciones de tiempo ni físicas de ser parte de una agrupación o de una organización en donde tampoco tienen, no sé si las ganas, pero ya no están como en esa, ¿me entiendes? Están como más para, la idea es que Sí, te cacho. Sí. Perdón, barrio. disculpen que opine, pero dependiendo del proyecto al cual se pueda postular y dependiendo de las bases que tenga ese proyecto, no necesariamente se pide una PJ. También para las personas que se organizan de manera individual, ¿no es cierto? Autónomamente, tienen que tener como aval a ciertas organizaciones comunitarias detrás que pertenezcan al mismo territorio. Por eso, siempre y cuando las bases al fondo en el cual se postule lo permita. Si no, tienes que tener la PJ y si no, lamentablemente hay que esperar la prelación que tenga el municipio desde la inversión pública que viene desde un Pladeco, ¿no es cierto?, aparte de cabildos, para la intervención de la plaza. O sea, no hay mucho que Sí, se lo pueda que tú hacer. mencionas, sí, lo que tú mencionas, Daniela, yo lo tengo perfectamente claro y yo creo que todos lo tenemos claro. Ese no es el punto. Mi pregunta es, ¿existen plazos? De nuevo, la reitero, ¿existen plazos en los cuales se Sí. puedan establecer? Esa es mi pregunta. Lo que menciona Daniela, yo creo que todos lo tenemos Sí, claro, pero Carolina, sí.
Mira, lo que pasa es que, claro, lo que dice Daniela también es cierto, y un poco lo que te decía hace unos minutos atrás. Tienes dos opciones. Si es con plata municipal, vas a tener que esperar hasta que el municipio tenga esa arca o ese dinero para poder ejecutar tu proyecto. Correcto. La otra opción es decirle al municipio que tu proyecto, que tú ya se lo entregaste, hecho, lo postule a algún fondo que, por ejemplo, hoy día está el Fondo Nacional de Seguridad Pública, para que lo pueda postular. ¿Cachai? Tienes esas dos opciones de poder decirle hoy día, ¿sabes qué? Hay un fondo público que está abierto, que se puede postular, puedes postular mi proyecto a ese fondo como municipalidad. Esa sería la segunda opción. Pero ya lamentablemente, hoy día solamente tienes que esperar a que el municipio tenga las lucas. Es cierto, hay una burocracia terrible. Hay Yo que creo que entender pasa por también que los ahí, en verdad. municipios, claro, y hay que también entender que el municipio quizás no tiene solamente tu proyecto, debe tener 20, 30 más. Entonces, es por eso un poco lo que decía Daniela, todo va a depender de las arcas municipales, va a depender de la prioridad que se te pueda entregar y de la burocracia que pueda también tener eso. Sí, correcto. Yo te recomiendo eso, Carolina. Bueno, con José después te puedes, si quieres, conseguir también el teléfono, te puedo dar algunos tips, algunos datos, Ah, ya, maravilloso. para poder ayudarte en algo. Pero hoy día la única forma sería conversar con el municipio, conversar con SECPLA o con DIRECO Sí, y lo que decir pasa es que que hay un fondo que se pueda postular. sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que tiene que ver que es como, tampoco tiene que ver con los recursos, porque si se ha podido realizar en otros lugares, ¿cierto? Y no acá, ahí también hay un tema, entonces ya viene un tema más de trasfondo que pasa, digamos, que un tema de Claro, mayor es que investigación. también entraría a jugar con lo que decía un colega delante, con la política, con el tema político, con Sí, yo creo el que interés de trabajar en el lugar. Entonces hay un montón de aristas que va a tener que te vas a encontrar. Por eso yo decía antes, cuando uno es trabajador social o trabaja en este tema social, la tolerancia a la frustración tiene que ser lo primero. sí, por supuesto. Lo primero que debes tener. Por eso te hablo de los tiempos, porque si bien Sí. tú puedes como profesional manejar ese tema, pero la comunidad no, porque no tiene, Exacto. no tiene la preparación a lo mejor que tienes tú, que tengo yo, que tienen todos los colegas que estamos escuchando, pero la comunidad necesita respuestas, necesita soluciones, no necesita muchas veces que te digan, sí, no, vamos a ver, es lo concreto. Para la comunidad sabemos y entendemos que todas las municipalidades y las comunidades, como dice por ahí, las necesidades son muchas y los recursos son bastante escasos en realidad para algunos sectores. Pero para la comunidad en sí, los plazos son acotados, sobre todo cuando son comunidades de adultos mayores, ¿me entiendes? Mira, lo que yo siempre le he dicho a los vecinos, envíen una carta al alcalde, alcaldesa, consultando por el proyecto, consultando en qué está, consultando si es que hay fondos o a qué fondos lo esperan postular o trabajar. Y cada municipio, por ley de transparencia, se puede responder. Por ley de transparencia siempre son 10 días que te tienen que dar una respuesta. Entonces quizás por ahí podrías tener una carta del municipio, del alcalde, dándote algo para que tú también le puedas mencionar a los vecinos. Y con eso ya... Afortunadamente he tenido muy buena respuesta y muy buena acogida dentro del desarrollo del mismo, pero siento que es como que se prolongan mucho las cosas. Pero bueno, me aclaraste tú. Paso a la otra consulta, Caro, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Berito, ¿usted quería hacer una consulta? Sí, quería hacer una consulta. Voy a ser bien breve porque sé que después de mí está William, Daniela y Marcela, están esperando. Mira, lo que ocurre es que, bueno, en este espacio vemos distintos, dijéramos, niveles de estudiantes en relación al avance de la malla curricular. De hecho, hay estudiantes de primer año de trabajo social. Por eso me gustaría, Elercio, si pudieses tú globalizar en relación a los tipos de intervención que señalaste,
sociales y situacionales y desde el trabajo transdisciplinario que se hace en el territorio, ¿cuáles, desde tu experiencia profesional, piensas que son las habilidades que las personas que se van a dedicar a esta área deban desarrollar y los saberes fundamentales que deben tener? Y un poco contarle a los estudiantes cuáles son los roles o funciones que desempeña el profesional en esta área. Súper. A ver, habilidades, ya lo voy a repetir por 10ª vez, pero tolerancia a la frustración, primero. Segundo, unas ganas enormes que deben tener de dejar los pies en la calle. Tercero, querer trabajar por los demás. Creo que esa tres lógicas base son primordiales para poder trabajar en esta área. ¿Qué más te puedo decir? Prepárense muy bien con, si les gusta el área de proyectos, prepárense súper bien con esta área, con el área de proyectos, con el área de preparación de proyectos, postulación de proyectos, qué tipo de proyectos se pueden postular. Ahora he visto que han subido todas las páginas donde pueden ver proyectos. Estudiense las bases de cada proyecto, de cada proyecto que se pueda postular, porque todas las bases son muy parecidas. Cambian algunos artículos donde dicen cuánto dinero se puede postular, qué se puede hacer, pero en estricto rigor todas las bases son las mismas. Dejarle en claro a todas las juntas de vecinos y a todas las organizaciones que ustedes conozcan, que siempre mantengan sus documentos al día, sus papeles al día, porque si no, no se puede postular a nada. El rol, yo creo que es súper importante entender que nosotros cumplimos un rol primordial, siguiendo el ejemplo de los municipios, dentro del municipio y dentro de la comunidad. Porque sin nosotros, sin ustedes, la gente no logra saber lo que está sucediendo, no logra saber lo que necesitan, no logra saber lo que se tiene o lo que se puede tener. Por eso yo creo que el rol del trabajador social hoy día, en los tiempos que estamos, es primordial, pero súper necesario. Afortunadamente he tenido la suerte de todos los años trabajar con trabajadores sociales muy de la mano, de los cuales me enseñan mucho. He aprendido mucho y todo lo que voy aprendiendo lo voy enseñando también a los chiquillos que van llegando. Pero el rol hoy día en la sociedad del trabajador social, Verónica, creo que es primordial. Es necesaria, es primordial, y espero que se le entregue mayor valor. Creo que el trabajo social, creo que en la comunidad, en los barrios, en los municipios, en los ministerios, está muy mal valorado. Creo que falta eso, quizás trabajar un poco en las políticas públicas en el tema, pero el rol es primordial. Me encanta que sigan estudiando trabajo social, que sigan saliendo nuestros trabajos sociales, porque de verdad, cuando uno está en terreno, cuando uno está en el territorio, tú te das cuenta que se necesita este trabajo, se necesita que alguien le enseñe a la gente, que alguien le enseñe al dirigente social, cómo trabajar, qué hacer, dónde ir, dónde no ir, cómo preguntar, etcétera. No sé si respondo a tu pregunta, Verónica. Quería hacerte una consulta. ¿Se escucha? Sí, Marcela. Mira, yo te quería consultar, ¿tú qué harías en el plano hacia la comunidad? ¿Cómo cautivarías a la comunidad para poder incentivarlos a que ellos realicen las denuncias? Porque de hecho tú lo mencionaste, hay una gran falencia en las comunas donde los vecinos no denuncian y está siendo un problema. Por lo mismo que van a Carabineros y les dice lo que decías tú, ¿para qué va a denunciar? O viene a denunciar hechos tan básicos. En el fondo la pregunta es cómo podemos volver a reencantar a la comunidad para volver a creer y que hagan las denuncias.
Hoy día el caballito de batalla es el fono denuncia que le di hace un ratito atrás. Es el denunciar anónimamente. Hay que entender que el fono denuncia o el denuncia seguro es un fono donde responde directamente un abogado de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El abogado toma el detalle de la denuncia. Como les decía hace un rato atrás, no les pregunta el nombre, ningún dato personal de ustedes, solamente la denuncia debe ser súper específica, con datos específicos, con puntos específicos a lo que se está denunciando. Y es 100% anónimo. Yo creo que hoy día la gente, primero, está desencantada porque siente que no sirve de nada denunciar, y segundo, el miedo. Entonces hoy día ese ha sido mi caballo de batalla desde hace 2-3 años, poder decir a la gente que hoy día pueden denunciar anónimamente, de forma segura, y después de esa denuncia le entregan un número, un código, y después ustedes pueden hacer seguimiento de esa denuncia a través de ese código llamando al mismo número. El único que hoy día tenemos o se tiene para poder reencantar a los vecinos. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ese denuncia seguro de la subsecretaría es 100% online, pero al minuto que tú, porque yo sé que es un staff de abogados el que toman las denuncias, que es un departamento interno, claro. Pero cuando tú haces la denuncia como vecino, tú relatas obviamente los hechos, das todos los antecedentes lo más posible para poder ellos formular esta denuncia, pero al final igual te toman los datos y cuando llegan a fiscalía salen a luz los antecedentes de los vecinos y los vecinos ya se han percatado de esa situación, por eso tampoco hacen las denuncias a la subsecretaría, porque de hecho la comunidad Marcela, sí se capacita, ¿sí? Porque de hecho, por ejemplo, en la comuna donde yo vivo, la gente se capacita con la Subdere sobre estas capacitaciones de las denuncias online, pero al fin y al cabo, al final igual se saben cuando van a fiscalía quiénes fueron los que denunciaron. Entonces, no sé qué tan 100%... Eso es, sí, eso es súper grave, porque si quieres me pasa el dato, te lo averiguo, qué pudo haber pasado, pero yo conozco el sistema, conozco cómo funciona, lo he visto, y es la primera vez que escucho lo que tú acabas de mencionar, entonces lo considero súper grave, porque no debería haber pasado. Si es que pasó y sucedió algo tuvo que haber pasado en ese caso en particular. Lo encuentro súper raro y súper grave. Elercio, para complementar un poquito la pregunta, José por acá. Marce, mira, lo que pasa es que bueno, tú tienes razón en el miedo, en el sentido de la denuncia, ¿ya? Pero hay mecanismos, ¿cierto?, que se han implementado a nivel de fortalecimiento comunitario, y los vecinos, ¿cierto?, se acercan o se están acercando a las direcciones o a los programas de seguridad del municipio, y conversan con ellos y les expresan el denuncio, y es el departamento o la dirección de seguridad quien canaliza el denuncio, ¿ya? Por lo que tú estás diciendo, claro, ¿cierto? Por ese miedo. Entonces, es una forma también, ¿cierto?, de canalizar el denuncio seguro, ¿cierto? Si es que la persona tiene miedo en llamar, tiene miedo, ¿cierto?, en la página web, ¿cierto? O otro tipo de temores, ¿cierto?, que son perfectamente válidos. Eso nomás es eso para poder complementar. Sí, súper bien, José. Muy buen dato. Hoy día se está haciendo eso también, se está haciendo la denuncia a través de las direcciones de seguridad. Súper bien. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Tú al principio hablabas de que cuando llegan con los proyectos, ¿no es cierto?, para invertir en los barrios, lo hacen a través de participación ciudadana, de cierta manera, ¿no es cierto? Claro, mi pregunta es, ¿qué tanto es la participación ciudadana dentro de los proyectos? Porque tú decías, nosotros llegamos y le presentamos 3 propuestas a las personas, ¿no es cierto? Una propuesta, por ejemplo, la cancha, luminarias o veredas. Entonces tú ya llegas con 3 temáticas para trabajar. Y en base a esas 3 temáticas que ya están elegidas, la gente puede participar en mejoramos la vereda de tal calle o ABC, ¿no es cierto? O mejoramos la cancha 1 o la cancha 2. Entonces, ¿cuál es la participación real de las personas? Ellas no están influyendo en el diagnóstico
desde el principio, porque puede ser que esas 3 propuestas que tú estás presentando no es ninguna como más fundamental para los propios vecinos. Entonces, ¿cuál es la participación real dentro del diagnóstico que tiene la comunidad? Porque es distinto decir, ¿saben qué? Vamos a tener un programa, tenemos 42 millones para invertir, por decir algo. ¿Dónde invertimos estos 42 millones? Aquí ya incidir presentando 3 alternativas para inversión. No sé si se entiende la pregunta. Sí, súper bien, Daniela, y gracias por la pregunta. Mira, es súper importante lo que tú mencionas. A ver, nosotros desde la experiencia, cuando tú llegas desde cero, sin ningún proyecto en base, a ver, los ejemplos que tú llevas son esos, son ejemplos. Cuando tú haces un diseño participativo o presentar un proyecto, ¿cierto? La idea es que la decisión sea 100% del vecino, y si esos 3 ejemplos no son parte de la prioridad que le está entregando los vecinos al proyecto, a la situación que está pasando, que necesitan, se cambia. Siempre uno tiene que ir abierto a cambiar todo. Cuando uno lleva 3 proyectos para que ellos vean un poco los ejemplos que se pueden llegar a hacer, uno claramente les dice tenemos tantas lucas, tanta plata para poder invertir, y todo se va moldeando, mejorando, cambiando a medida de lo que va pidiendo el vecino. Así que quizás yo me expliqué mal o no expliqué esta otra segunda pata, Daniela, pero efectivamente lo que tú dices, la participación ciudadana tiene que ser al 100%. Al 100%. La decisión y la prioridad del proyecto deben ser de los vecinos. Perfecto. Y lo otro, dentro de esto, no sé si en todos los proyectos ocurre, no existe un traspaso oficial hacia el municipio para que el municipio siga haciendo como esta labor de prevención, ¿no es cierto? Desde quizá los distintos departamentos. Yo tengo noción, por ejemplo, que hubo una inversión pública acá en Peñalolén, corredor departamental, foco de delincuencia, obviamente. Se pusieron luminarias solares, etcétera, etcétera. Se hizo un corredor, una plaza gigante, pero el traspaso desde el programa, ¿no es cierto?, desde la inversión hacia el municipio, no fue. Entonces tampoco existe una conexión. Entonces, no sé si eso no viene desde los proyectos, desde los programas, o también quizá es una falencia que tenemos desde las políticas públicas de inversión y las políticas sociales. Buena pregunta. Yo te respondería que ambas situaciones. Falta políticas públicas al respecto, estamos al debe, yo creo, en muchos puntos como este. Ahora también hay que ver y hay que pensar que esto de la participación ciudadana y de la entrega de estos proyectos al municipio es relativamente nuevo, Daniela. Yo creo que hace unos 5 años, por lo menos 5 años, se está haciendo más participación ciudadana, se está haciendo entrega formal de proyectos a los municipios, se está pidiendo al municipio cartas de mantención de proyectos después que se termine, ¿cierto?, la ejecución. Y te estoy hablando de esto hace seriamente, al menos desde los proyectos y programas que yo he estado y he visto también como del Ministerio de Desarrollo Social, hace por lo menos seriamente 5 o 6 años. De atrás para atrás era si es que se podía, si es que el alcalde lo quería, si es que no lo quería, y estaba todo todos separados, ¿cierto? Y sin ninguna carta de compromiso, sin ninguna mantención. Por eso muchos proyectos después quedan botados, quedan tirados, las luminarias, no sé, si se quebraba una luminaria o se quemaba una luminaria, no se reparaba. Ahora no, ahora todo es con cartas de compromiso, ya sea de las municipalidades o de las organizaciones sociales. Pero muy buena pregunta, súper buena. Gracias. Entonces, claro, porque la única ley que hay de participación ciudadana es la ley 20.500, si mal no recuerdo, y desde ahí provienen la ley de Junta de Vecinos, 19.000 y fracción. Entonces, claro, es la única que hay, y claramente es insuficiente porque al final habla como más del funcionamiento, pero no como de los deberes y de lo que se pudiese realizar. Eso Tal era cual. en general.
Tal cual. Muchas Es súper gracias. importante, conocer también la 19.695, 965, que es la Ley Constitucional de Municipalidades. Esa Sí, ley la le ley. dice al municipio todo lo que tiene que hacer, pero lo único que dice que cuando tú buscas dentro de la ley lo que debe hacer para poder mantener, no está. Ujú. Y ahí es donde falta William, mejorar. pregunta. William Vargas. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches. Sí, sí. Ya. Bueno, creo que hay dos preguntas que tenía aquí. Una la contestaste que hizo Daniela en relación a los tres proyectos, ya están ya formateados, digamos, a la comunidad que lo que y la otra también, de algún modo, medio como la mirada que también me apuntaba a estos nuevos miradas que tienen las políticas públicas. Entonces, mi tema era que generalmente cuando uno observa los proyectos comunitarios, digamos, de los municipios, si hay una participación, o al menos si uno la entiende y así al menos lo observa en su gran mayoría. Mi tema es cómo percibes tú o cómo han cambiado, digamos, los paradigmas de los proyectos, o más bien las políticas públicas, que están siendo, tomando los diseños participativos, digamos, de la comunidad. ¿Cómo tú ves esa mirada? ¿Hay como esperanza que no sean de estos escritorios las políticas públicas que tenemos, pero a doquier, digamos, de malas políticas implementadas? Entonces, ¿cómo tú observas, digamos, este cambio, digamos, de hacer una bajada, de hacer más integración, digamos, a la población, a la comunidad, dentro de las políticas públicas? Esa es mi segunda pregunta. Hay un gran avance. Va un poco relacionado con lo que respondía recién. Yo creo que hace unos 4 o 5 años atrás se está tomando en serio esto de la participación ciudadana desde las políticas públicas. Hoy día, de hecho, dentro de los ministerios que ven proyectos, crean departamentos llamados Departamento de Políticas Públicas. Y son estos departamentos quienes revisan los proyectos. O hacen la primera revisión de los proyectos, ya sea de la revisión de técnica, la revisión de diseño del proyecto, pero ya se está metiendo muy fuerte el tema de la política pública. Así que yo veo, según la experiencia, según lo visto, creo que va por un buen camino, va muy lento, eso sí, creo que deberíamos ser un poco más rápidos, pero le veo un buen futuro a este cuento, le veo harto futuro, así que hoy día la participación ciudadana es obligatorio, al menos para la Subsecretaría de Prevención del Delito, todos los proyectos deben tener participación comunitaria y todos los proyectos pasan por el Departamento de Política Pública. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, William. Giovanni, parece que tiene una consulta. La última consulta para poder cerrar, colegas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Leerse una consulta. Con respecto a la ley 20.502, que es la que crea, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior y la Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación. Dentro de la primera parte de su exposición, usted conversó sobre el programa Lazos. Entonces, según su mirada, sí. ¿qué es lo que falla entonces ahí? Porque en esta misma ley, en el artículo 3, si no me equivoco, habla sobre los programas de rehabilitación y se hace una gran propaganda porque esta se promulgó recién el año pasado, si no me equivoco, y debería estar vigente por lo menos hasta este año o el próximo. Entonces, frente a esa situación y también agarrándome de lo que usted hablaba de las políticas públicas, si bien esto no es algo que a lo mejor es muy común o se sepa a Vox Populi, ¿no es cierto?, de este programa, pero baja, ¿no es cierto?, tiene la bajada hacia el municipio. Por lo tanto, también el municipio debiese, como usted dice, tener este departamento de políticas públicas. ¿Por qué entonces este programa, que es, desde mi juicio, yo creo que desde el de usted y desde varios profesionales, un gran programa, no logra entonces la llegada que debería tener, incluso en la ley que se promulgó? Sí. A ver, acá, una de las críticas que yo siempre le he hecho, quizás al Ministerio del Interior, es que no conversan entre sus distintos departamentos.
no conversa la subsecretaría, por darte un ejemplo súper claro, no conversa la subsecretaría de Prevención del Delito con Senda. Entendiendo que están en el mismo edificio, 2 pisos más arriba, y no se conversa, o no conversan. Sería súper irresponsable poder darte otra respuesta, porque no, la verdad, desconozco, también he pedido explicaciones al respecto de por qué no funciona, no se conoce mucho. Yo creo que acá hay una falta de coordinación, de conversación, de entender la problemática desde el territorio, de entender la problemática desde la realidad. Voy a ser siempre un no quiero embarrarla, entonces por eso estoy tratando de buscar las palabras perfectas, pero no, siempre me estoy quejando de las personas que coordinan estos programas, si es que no tienen un trabajo territorial. Porque en la mayoría de las veces los programas son coordinados por personas que nunca han estado en el territorio. Yo creo que esa es una gran falencia que hoy día tienen estos programas, al menos estoy hablando 100% del Ministerio del Interior, porque no conversa la experiencia del profesional que está a cargo con lo que realmente se necesita hacer. Y creo que eso es es algo que hay que cambiar, es algo que hay que mejorar. Todos sabemos, ¿cierto?, que los cargos o los grandes cargos son tomados por favores políticos, digámoslo de esta manera. Entonces, muchas veces el profesional que queda a cargo no es el idóneo para el cargo, y por lo tanto no va a entender qué hacer dentro de esos 4 años. Claro, lo que decía acá el colega en el chat, falta la parte técnica, y lo otro es que estas personas que entran a trabajar como encargados, como coordinadores, o como directores, ¿cierto?, de un de estos organismos, van a estar 4 años, y al 4.º año cambian de director o de coordinador. Y llega otra nueva idea, esa idea elimina todo lo anterior, y todo lo que se hizo dentro de 4 años, se intentó hacer dentro de esos 4 años, cambia para los siguientes 4 años, y así hemos estado ya 30 años en este mismo proceso. Hay muchas cosas internas que no se dicen, que no se hacen. Hay muchas cosas que faltan por trabajar, muchas cosas que faltan por solucionar. Tengo fe de que todo esto va mejorando, se ve que mejora, pero como le decía al colega hace un rato atrás, falta más rapidez. Es una gran crítica que siempre hago, porque no puede ser que estemos esperando 8 años para poder tener un programa como el Lazos, que entregue una verdadera atención a la familia, que entregue una verdadera atención al adolescente, que entregue una buena atención en la rehabilitación del consumo de alcohol, de droga. No puede ser que yo trabaje con la familia sin tener lugares donde poder llevar a esa familia. O sea, entendamos nosotros que cuando tomamos una familia, la tomamos con familias que viven prácticamente en un gallinero, que viven prácticamente comiendo lo que les llega a su casa, niños que están metidos en la pasta base, papás que están metidos en la pasta base, mamás que están metidos en la pasta base, y lograr sacar o mejorar todas esas problemáticas o trabajar todas esas problemáticas, tú necesitas a todos los estamentos juntos, coordinados, si no, no funciona. Espero haber respondido a tu pregunta, pero no tengo otra forma de poder explicarte lo que pasa internamente. Es difícil de poder explicarlo y entenderlo. Claro, la duda era más que nada porque, y me voy a lo técnico,
en que dice que es prevención. Entonces, usted en la primera parte que expone, ¿no es cierto?, dice que es información entregada por carabineros, ¿verdad?, para ir a visitar, ¿no es cierto?, a estos niños, porque el programa contempla a jóvenes de 10 a 17 años. Entonces, es más que nada preguntar eso, porque finalmente es prevención o una reacción ya ante el consumo. Entonces, quizás desde ahí, y obviamente lo que usted dice con respecto a la ley es netamente tecnicismo, la realidad es otra, pero es algo que nos enfrentamos en todas las leyes. Entonces, pero este programa es un programa totalmente rescatable y que el fondo de ese programa sí tiene alma. Entonces no es un programa sin alma. Entonces, quizás el problema va... También. Sí, lo veo de esa manera, pero sí siempre tengo esa queja, ya cuando uno está dentro de esto, y conocer las directrices, ¿cierto?, de cómo se entregan las directrices al programa, siento que ahí, en la directriz es donde falta el alma, porque el alma la colocan los profesionales. El trabajador social, el psicólogo que está adentro, está trabajando, que va al territorio, que va al día a día, que está a las 24 horas atento a la familia. Ellos colocan el alma, ellos colocan el corazón. Pero falta el paso más arriba. Y ahí es donde yo siempre voy a hacer la crítica. Constructiva, lógicamente. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Chicos, ya estamos terminando. Bueno, ha sido un grato conversatorio. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, háganmela llegar igual por interno, ¿cierto? No se la voy a llegar, ¿cierto?, obviamente el ERCIO, sobre todo, ¿cierto?, los que están empezando a trabajar en el área, en ese sentido. Y nada, pues agradecerte el ERCIO, pucha, yo sé, ¿cierto?, obviamente que estás súper ocupado y pudiste acudir hoy a la invitación. Y bueno, decirte desde ya que te vamos a seguir invitando porque obviamente, ¿cierto?, nos interesa todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con tu experiencia profesional y sobre todo, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con este rol del trabajador social, ¿cierto?, obviamente de beta, digo yo, ¿cierto?, de poder trabajar en base, ¿cierto?, a la postulación, ¿cierto?, de distintos tipos de iniciativas concursales, ¿ya? Agradecerle a ustedes, chicos, también, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, ¿cierto?, el interés que obviamente, ¿cierto?, está representado en esta actividad. Y desde ya, ¿cierto?, obviamente, ¿cierto?, yo ya me despido y obviamente, ¿cierto?, despido obviamente a el ERCIO y les agradezco, ¿cierto?, a todos ustedes, ¿ya? Sobre todo también, ¿cierto?, al profesor Luis Alberto, ¿cierto?, que está aquí obviamente al comando, obviamente, lo que es el Zoom, la profesora Verónica y obviamente al profesor José Luis Gómez también, ¿ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes.